Vamos entonces a dar inicio a este seminario virtual del grupo de trabajo, el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, en el que queremos pensar el saqueo. Y yo quería empezar con una pequeña cita de Laudato Si, donde Francisco, con su pedagogía en el numeral 93, pone en tensión y en problema el tema de la propiedad. Dice Laudato Si, cuando habla del Evangelio, la buena noticia de la creación. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Ahí hace un desarrollo sobre eso y cita con mucha inteligencia a Juan Pablo II, que no es un papa comunista, pero que decía con toda claridad: la Iglesia defiende sí el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre, ese siempre es fundamental, una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Queríamos iniciar entonces con esta cita de Laudato Si, que ya ha cumplido 5 años y parece en plena pandemia tener más actualidad que nunca. Vamos a tener un seminario que tiene 3 ejes: uno que plantea el saqueo de la casa, el saqueo que se hace al sistema tierra. Ahí nos van a acompañar aportes de Adrián y a Bernardo. Luego vamos a plantear el saqueo de los pueblos, el saqueo de las riquezas de los pueblos, con aportes de Tania y de Lía. Y finalmente vamos a pensar el saqueo del agua, con aportes de Luis y un caso con Natalia. En ese camino queríamos empezar compartiendo, poniendo en común con ustedes el video que el Papa Francisco nos lanza, y sin eufemismos llama saqueo al proceso que hay de expoliación de los bienes que tienen un destino común y se apropian desde el norte, dice él. Vamos a compartir entonces, si les parece, ese video y después vamos con... Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Muy bien, con esta oposición del Papa Francisco entre saqueo, que es lo que llamamos expoliación, es el retirar con violencia algo que no le pertenece a uno, versus el compartir, que nosotros en lenguaje teológico llamamos comensalidad. Decimos que a Jesús lo mataron por las mesas que él compartió, por cómo se mezcló con su pueblo. Y en esa oposición entre saqueo y compartir, nosotros queremos pensar el saqueo, queremos profundizar en cómo se articula el saqueo. Y por eso vamos a iniciar con el saqueo de la casa. Vamos a escuchar en primer lugar a Adrián Belling, de Alemania, está en Alemania, doctor en Sociología por la Universidad de Humboldt, maestría en Ciencias Sociales, director de la Diplomatura Superior en Ecología Integral de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. Bueno, lo dejamos entonces con su palabra. Adrián. Muchas gracias, Francisco. Orgulloso de estar acá, formar parte de este equipo y poder contribuir a este seminario sobre el saqueo. Me gustaría presentar 2 perspectivas que van a ayudar a entender este saqueo en perspectiva histórica y también en perspectiva
un poco geográfica, ¿no? Este concepto de la deuda ecológica que plantea el Papa. Se me propuso encarar el tema desde el concepto, desde la idea de una transformación socioecológica, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría plantear es que esta idea de transformación, ¿no? De una sociedad que está en permanente cambio es típica de las sociedades modernas, ¿no? Empezó con los procesos de industrialización o preindustrialización ya por el siglo XVII, pero continuó mucho más aceleradamente, obviamente, en el XIX y en el XX. De hecho, las ciencias sociales, que es un poco mi hogar disciplinario, especialmente la sociología, surgieron con la idea de restaurar un poco el orden, de ayudarnos a entender de qué se trataban estas transformaciones que venían de la mano de la industrialización, ¿no es cierto? En todos los órdenes, desde cómo nos entendemos nosotros a nosotros mismos como sujetos individuales en este mundo, lo cual pasamos de una concepción más relacional a una concepción más individualista, hasta la forma en que vivimos, habitamos el planeta, la forma en que trabajamos, la forma en que nos procuramos nuestro sustento, etcétera, etcétera, ¿no? Una transformación muy vasta, que Karl Polanyi llamó en su libro de 1944 La Gran Transformación, y que justamente él cuestiona, digamos, este proceso no controlado como un proceso que termina desembocando en catástrofes, ¿no? Como el fascismo a mediados del siglo XX. Esta perspectiva fue muy estudiada desde la perspectiva social, desde la dimensión social del problema, pero no tanto desde la dimensión ecológica del problema, ¿no? Dijimos que vamos a hablar de transformación socioecológica. Esta perspectiva o esta idea de analizar el tema desde el punto de vista ecológico aparece con fuerza desde mitad del siglo XX, especialmente desde los años 60 y 70, cuando se empieza a cuestionar fuertemente el impacto que está teniendo justamente en el planeta, en la casa común, estos procesos, ¿no? que vienen, como digo, ya con una raíz histórica de 2 siglos, parece entonces. Y aparece con muchísima fuerza la idea de saqueo como, quizás no con esa palabra, pero la idea de fondo, como una explicación teórica por qué esto está ocurriendo, ¿no? Cómo estamos transformando estas relaciones que dije recién, ¿no? La forma de concebirnos individualmente, la forma de trabajar, etcétera. Si miramos, por ejemplo, los 3 ejes que solemos trabajar en este grupo, como la base material un poco de la dignidad humana, ¿no es cierto? Trabajo, tierra y techo, o techo, tierra, trabajo. También el Papa hablaba frecuentemente de esto. Aparece que todas estas dimensiones, las 3 y también otras, son transformadas bajo esta perspectiva del saqueo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del trabajo, el concepto de trabajo se reduce a una concepción muy estrecha de trabajo que invisibiliza todas las formas de trabajo que no sean aquellas que son vender el propio tiempo a una empresa capitalista a cambio de un salario, ¿no es cierto? La cuestión tan fuertemente teorizada desde Marx, ¿no? En el caso de la tierra, obviamente fue quizá lo primero que se estudió, los cercamientos de la tierra, ¿no? En aras de aumentar, digamos, este capital, que no es otra cosa que la expresión moderna de la idea de propiedad, ¿no? Esta absolutización de la propiedad tiene que ver con la posibilidad de aumentar siempre este capital, y eso siempre ocurre a expensas de otro, ¿no? Del procomún en aquel momento, ¿no? Se cerró la tierra del procomún. Y en el caso del techo ya lo vimos de forma más dramática, quizás con la crisis del 2008, ¿no? Cuando la vivienda se transforma ya no en un derecho de tener un techo sobre tu cabeza, sino en una commodity, ¿no? que sigue las lógicas y las reglas del mercado capitalista, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones de la vida, individual y colectiva, pasan a estar atravesadas por esta dinámica de saqueo, ¿no? Pero estas cosas no son del todo nuevas, y aquí es donde quiero plantear la segunda perspectiva, sino que a partir especialmente de mediados del siglo XX, aparece una segunda forma, una segunda concepción que podríamos denominar de saqueo, que tiene que ver con nuestra relación con el mundo, y no está obviamente aislada de la primera forma de entender el saqueo, sino está íntimamente relacionada. Pero creo que esta segunda forma de saqueo se queda sobre todo de manifiesto a partir de una gráfica que se ha hecho bastante notoria en estos últimos 10 años. Les estoy compartiendo pantalla para mostrarles simplemente un minuto esta gráfica. Tiene que ver con el fenómeno que se va a llamar la gran aceleración. Es un fenómeno que da cuenta de la magnitud
y de la aceleración, el tiempo, ¿no?, de estos cambios, ¿no? Este proceso de saqueo se empieza a acelerar, y se empieza a acelerar no a partir de un momento cualquiera o de forma dispar en el tiempo, sino que hay una coincidencia muy notable a partir del año 1950, tanto en indicadores socioeconómicos como indicadores biofísicos, ¿no? El sistema Tierra empieza a ver este comportamiento exponencial, significa que a partir de eso empieza a acelerar fuertemente esta dinámica de saqueo. Dejo de compartirles porque simplemente quería mostrarles esto. Esto tiene que ver sobre todo con un problema que el Papa plantea de forma magistral en el número 2 del tercer capítulo de Laudato Si, donde lo enmarca dentro de la idea de la globalización del paradigma tecnocrático, ¿no? Dice que el problema fundamental es uno más profundo todavía, cito al Papa en Laudato Si, el número 106, es el modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. Dice más adelante el mismo numeral, la intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, lo que acabamos de ver en el video, ¿no? De estrujar la tierra como una naranja. Esto tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que se tiene delante. Por eso el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados, ¿no? Y de aquí se pasa fácilmente, dice el Papa, esta idea de crecimiento infinito, como si el planeta pudiera abastecer cualquier tipo de demanda que nosotros le propongamos. Ahora, ¿por qué ocurre esto a partir de 1950? Por lo que dice el Papa, ¿no? La globalización de este paradigma, llama el paradigma tecnocrático, lo podríamos plantear como la globalización de un modo de vida, donde en lugar de democratizar la diversidad de formas de habitar la Tierra, la diversidad de formas de vivir, la diversidad de formas de entender el bienestar, o la felicidad, o la realización del ser humano, lo que se ha intentado democratizar es el acceso a un modo de vida explotador y destructor de nuestra casa común, ¿no? Entonces nos encontramos frente a esta paradoja de una transformación socioecológica que nos está llevando por delante, que es un modelo suicida, dice el Papa también, ¿no? Y la pregunta es cómo revertimos este proceso. Y la única forma, propongo yo, es lo que Karl Polanyi denomina una gran transformación, pero de sentido contrario, ¿no? Deconstruir estas formas de absolutización de la propiedad, restaurar el ecosistema. Y aquí estoy abriéndole un poquito la puerta a mi compañera Tania Ávila, que va a hablar luego del saqueo de los pueblos, ¿no? Esta idea de la diversidad, la biodiversidad cultural también, ¿no? Restaurar un poco esto como una forma de riqueza alternativa, donde nuestro horizonte de emancipación no sea solamente la globalización de este paradigma tecnocrático y explotador, ¿no? Un poco lo que nos decía Emilce al comienzo, ¿no? Si uno plantea un cuestionamiento al tema de la propiedad, de la absolutización de la propiedad privada, los primeros que salen a la calle hoy a veces son los que menos tienen, ¿no? Porque tienen esto como horizonte de emancipación. Eso es lo que necesitamos cuestionar, necesitamos cambiar, necesitamos restaurar un ecosistema de formas de entender la dignidad humana en lugar de este paradigma unidimensional y monolítico. Bueno, con esto termino y les agradezco mucho por la atención y les dejo este tema planteado para sus reacciones y comentarios. Muchas gracias. Adrián, muchas gracias por tu aporte. Vamos entonces ahora en primer término a escuchar una reacción de Bernardo Adrián Robles Aguirre, doctor en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Ha dedicado sus investigaciones al estudio del cuerpo y la experiencia de vivir con enfermedades, en particular con la compleja relación que tiene el VIH con la vida de las personas. Le damos entonces la palabra a Bernardo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Adrián, por la exposición. Creo que uno de los puntos nodales que estamos tocando en este momento es este momento de transformación, ¿no? Es una transformación que se da, pero sin dar algo a cambio. Vemos que el saqueo, como una forma grave, una forma de pillaje, es tomar las cosas, como bien lo había comentado Francisco hace unos momentos, de una forma violenta, de una forma en donde creo que uno de los puntos nodales ahí es
lograr recuperar algo de este saqueo, ¿no? Consideremos también que esta obsolescencia es parte también programada de los elementos que se están dando actualmente. Con el devenir de los tiempos, el ser humano se ha aprovechado del planeta, lo ha saqueado para sus propios beneficios, pero sin esa retribución. A esto debemos añadir que la sociedad en su conjunto solo se ha servido para el uso inmediato y el consumo de sus recursos naturales. Esto ya lo había dicho en 1979 Juan Pablo II. De esta manera se ha transformado la tierra, el agua, el aire. Lo veremos a lo largo de estas presentaciones. Pero creo que siempre ha sido para un beneficio egoísta. La modernidad ha creado grandes beneficios tecnológicos, como lo hemos comentado, pero desarrolló una cultura de la obsolescencia, de lo efímero, de lo que se descarta, y ha olvidado las palabras de San Francisco de Asís, y hemos olvidado a los pobres, los desprotegidos y a los abandonados, que lo comenta muy claramente Laudato Si. El uso indiscriminado de la naturaleza, la sobreexplotación y el abuso provoca que todos los recursos naturales se contaminen. Y hay más especies que están en peligro de extinción. Si bien el patriarca ecuménico Bartolomé nos invitó a reconocer los pecados contra la creación y recordó que todos estamos dañando el planeta, nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir. Pero yo creo que no lo hemos logrado. Nos encontramos en un momento crítico y el retorno es cada vez más difícil de divisar. Sin embargo, me parece que debemos de seguir adelante, sustituir de la mejor manera a fin de que la especie humana y los diferentes seres vivos se mantengan en vida lo mejor posible. Benedicto XVI, en 2009, más o menos, incluyó el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales y la cultura como elementos para la reflexión. Como antropólogo, creo que este es un elemento fundamental, por lo que es importante reconocer estos elementos para el cambio y darnos cuenta que solo nos vemos a nosotros mismos. Es importante en este contexto reconocer lo que el Papa Francisco habla de una ecología integral, cuidar todo lo que existe y estar en la búsqueda de un desarrollo sostenible, sustentable e integral, pues ante la falta de ese interés general debemos solidarizarnos de una forma universalmente. Ya para concluir, me gustaría incluir el término de sindemia, que es uno de los elementos que están ahorita, me parece, en la palestra y son muy importantes. Es un término de una antropóloga, la antropóloga Singer, en 1996, y hace referencia al conjunto de enfermedades, ¿no? Ahora sí, una sindemia es un conjunto de pandemias, ¿no? Estamos hablando de que actualmente nos encontramos con un COVID-19, estamos hablando de que ese COVID-19 está conviviendo con enfermedades como la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, solamente por mencionar 3, ¿no? Y estas interactúan biológicamente entre sí y que son además la causa y el resultado de problemas por las desigualdades sociales, culturales y económicas. Gracias. Bernardo, muchas gracias. Nos deja servido el camino para hacer un movimiento más. El Papa Francisco no duda en unir la explotación de la tierra con la explotación de los pueblos, con el saqueo de la vida, de la diversidad, con el saqueo de la sabiduría de nuestros pueblos. Por eso, cuando habla del saqueo, sin ningún resquemor, dice que es indignante el movimiento de esta ira divina, y al mismo tiempo plantea que la relación es norte-sur, y lo dice con toda la claridad. Por eso ahora vamos a pensar en el saqueo de los pueblos y en el valor que tiene hacer una reflexión desde el sur global sobre esto. Por eso le vamos a dar entonces la palabra a Tania Ávila para entrar en el mapa del saqueo de los pueblos. ¿Quién es Tania? Tania es Ávila Meneses, dependiente quechua boliviana, teóloga, apasionada por la semiótica,
para la comunicación intercultural y parte de la red de cientistas sociales y teólogos de Amerindia. Tania. Muchas gracias, Fran. Quiero compartirles solamente 3 ideas del saqueo que sufren los pueblos indígenas en general. Son cuestiones súper cotidianas, como el saqueo del conocimiento, el saqueo de las espiritualidades y el saqueo de la propia imagen. Y comparto hablemos un poco sobre el saqueo del conocimiento. Un modo de comunicación, un modo de escritura, principalmente dentro de las mujeres, pero no exclusivamente en los pueblos indígenas, son los tejidos, los bordados, la pintura. Son riquezas que van comunicando de manera oral y simbólica todos los conocimientos y las sabidurías y la historia de los pueblos. Por lo tanto, tienen muchísimos significados a pesar de estar en elementos cotidianos como la ropa, como la bisutería o los tejidos que utilizamos en casa. Sin embargo, estos significados son importantes para la construcción de la historia. Cuando hablo de historia estoy hablando del pasado, de este presente que vivimos, pero también de lo que se va a vivir a futuro, porque son como los hilos sueltos que se dejan para poder entretejer, para que las nuevas generaciones puedan entretejer a futuro. ¿Cómo sucede el saqueo? Sucede que no solamente empresas transnacionales, también pequeñas industrias, e incluso nosotros como personas, vamos tomando tejidos o bordados para hacerlos como más atractivos, más puestos en moda. Por lo tanto, ahí vaciamos, saqueamos el conocimiento, porque dejamos que sea algo vacío, sin significado, solamente atractivo, bonito a la vista, pero sin saber qué hay más adentro, qué historias cuentan, qué búsquedas están presentes y qué es lo que se espera de las futuras generaciones. Esto provoca saqueo a 2 niveles. Uno, de todo el arte y sabiduría de este momento histórico, pero el otro, de que a futuro se crea una confusión. ¿Cuáles van a ser los significados que las nuevas generaciones van a retomar? ¿Cuáles son los significados que van a recoger para seguir construyendo su historia? La ambigüedad del lenguaje va a ser tan dispersa porque aquí hay un tejido que cuenta una historia y este otro no cuenta ninguna historia. Quizás suma historias, pero no se sabe cuáles son. Los jóvenes a futuro no van a contar con esta mujer para poder contar esta historia. Y su historia va a estar distorsionada. El otro saqueo es el de las espiritualidades, el vínculo con la tierra, el vínculo con el cosmos. Un vínculo que te hace saber que eres parte de la tierra, no estás aparte de la tierra, y que la contemplación es parte cotidiana de tu vida, porque solo contemplando sabes por dónde late la vida y late tu propia vida. Pero lo que sucede actualmente es que esta expresión ritual de las espiritualidades y esta expresión también mística de las espiritualidades se ponen a la venta. Y no solamente en situaciones así pequeñas, como el caso de este letrero, ¿no? Que son más en los barrios, en las zonas populares, sino también en muchos libros que hablan sobre la mística y hablan sobre los rituales de los pueblos indígenas. ¿Cuánto de vida le quita? ¿Cuánto de vida se saquea a esos pueblos al transmitir a un texto escrito aquello que se vive cotidianamente? No es lo mismo contemplar las estrellas, contemplar el proceso del río, que hablar y después escribir
sobre cuál es el proceso de un río y cómo se contemplan las estrellas. Creo yo que ahí se va bloqueando y se va desvirtuando también esta capacidad y este conocimiento tan fuerte como son las espiritualidades indígenas. El último robo que les presento, que no implica que sean los únicos tres, son como los tres más sutiles que yo veo en este tiempo, es el de la imagen de los pueblos indígenas y de las personas de los pueblos indígenas. Y puede no ser con mala intención, pero sigue siendo un saqueo, porque tomamos fotos para compartir su historia, para transmitir sus búsquedas, para hacer denuncias, para convocar espacios formativos, para muchas cosas. Pero una vez más, no pedimos permiso muchas veces. Nosotros como parte de movimientos, y tampoco los grandes fotógrafos, ni tampoco los grandes productores de películas. ¿Alguna vez ustedes han visto un pie de página en una película? O que al final en todo el listado donde están los camarógrafos, guionistas, se hable de quiénes son esas imágenes, de qué pueblos son, qué momento histórico estaban viviendo, qué estaban presentando, cuál era su propuesta, cuál era su denuncia. El uso arbitrario de las imágenes es un modo de saqueo. Yo quiero mostrarles aquí. Este es son 3 afiches diferentes, con temáticas diferentes, pero se usa la misma imagen aquí, hablando sobre la diversidad, y también aquí. Puede haber dado permiso para una, pero no para la otra. Y lo mismo pasa con esta otra imagen. Está aquí el señor y está aquí abajo. Ahora, lo que hay en común en estos 3 saqueos, que no solamente son saqueos concretos de situaciones concretas de los pueblos, sino que para quien saquea también tiene un rédito económico, además de un rédito espiritual y de un rédito intelectual. Son 3 cosas que se unen: lo espiritual, lo intelectual y lo económico. Y eso creo que hace que sea un saqueo integral. Es la combinación de 2 palabras que son chocantes, pero que son reales. Para mí, estos 3 modos de saqueo son un modo de saquear la palabra de los pueblos, el lenguaje de los pueblos, porque se apropian de distintos lenguajes, se saquean distintos lenguajes para asumirlo dentro de una corriente que no es integral, que no es creadora, sino que responde a un sistema comercial, a un sistema de premio-castigo, a un sistema de pongo esto para obtener esto. Y eso no es la búsqueda de los pueblos. Creo que como propuesta, desde lo que hacemos en estos espacios, podríamos primero tomar conciencia de cuánto estamos saqueando nosotros a los pueblos y cuánto permitimos saquear a los pueblos con otras instituciones, empresas o transnacionales, y poder visibilizar estos saqueos culturales, sutiles saqueos culturales, en los espacios donde nos movemos y en los espacios donde podemos tomar nuestras palabras. Porque es como un hilo muy frágil, muy delgado, como pueden ver en la imagen, que se puede romper, porque es el hilo sutil que sostiene las historias. Muchas gracias. Tania, muchísimas gracias. 10 minutos exactos, impresionante. Ahora le vamos a pedir como una reacción, como otra mirada, como otro lugar también. Tania nos habla desde Cochabamba, en los Andes. Le vamos a pedir desde otra geografía, desde otro territorio, a Lía Ramos, bióloga ecofeminista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina, integrante del Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental,
Actualmente, directora del proyecto Feminismos y Descolonización, la mercantilización de los cuerpos en América Latina. Le damos la palabra entonces. Muchas gracias, Francisco. Escuchando a los compañeros anteriores, muy interesantes las reflexiones, ¿no? Digo, y como decías, como una otra visión desde lo que estaba planteando Tania, quería retomar la idea del saqueo, ¿no? Desde una perspectiva ecofeminista, donde vemos que, bueno, el avasallamiento que sufren los cuerpos es el mismo que sufren los territorios, ¿no? El sistema de producción extractivista actual, que ya viene de hace más de 500 años, por supuesto, en América Latina, está pensado y desarrollado por hombres blancos, ¿no? De clase media, media alta, occidentales, y esa construcción, ¿no? Que es propia de una lógica occidental neocolonial, genera categorías binarias, ¿no? Y jerárquicas, en donde tenemos ejemplos como, no sé, sociedad, naturaleza, producción, reproducción, ¿no? Público, privado, razón, emoción, en realidad privado-público vendría a ser mejor pensado. Lo masculino y lo femenino, en donde siempre esta segunda categoría está desvalorizada en relación a la primera. Y ese extractivismo, ¿no? Que podemos llamar saqueo claramente, lo vemos evidenciado, o lo quería pensar y desarrollar en varias dimensiones. Por un lado, pensar, ¿no? En la apropiación del salario, ¿no? De las mujeres a través de las tareas domésticas no remuneradas, ¿no? Pensamos en las tareas de cuidado, ¿no? De los cuerpos y demás, y en relación a las posibilidades de acceso a los trabajos, ¿no? Lo que se llama en la actualidad el techo de cristal o piso pegajoso, ¿no? Donde no accedemos a las categorías mayores en los sistemas, en el trabajo remunerado. También pensar la extracción, ¿no? De los bienes comunes, como los productos de la minería, por ejemplo, en donde para la generación de tecnologías, donde nosotros, de los territorios, estamos pagando el coste ambiental que genera esa extracción, pero que en general no vamos a poder acceder a esos productos, ¿no? Esos productos van a ser exportados, manufacturados y vendidos a las personas o las poblaciones que sí los puedan pagar. Pensando un poco, retomando lo que decía Tania recién, un poco, ¿no? De la apropiación cultural, si se quiere, pensar también la imposición de patrones hegemónicos, ¿no? Desde el norte, y esta cultura higienizadora, podemos llamar, ¿no? En donde lo blanco es bueno, y lo marrón, y la identidad marrón que nos atraviesa a nosotros como territorio, está como mal vista, ¿no? Porque es sucia, ¿no? Está asociada a algo malo y sucio, en donde los productos de belleza se nos imponen, y traen consecuencias a no solo nuestro ambiente, sino a nuestro propio cuerpo, ¿no? De las contaminaciones, y cómo los mismos productos que los varones o los hombres pueden acceder, nosotras las mujeres pagamos como un impuesto rosa, donde el mismo producto modificado por el marketing, a nosotras nos termina saliendo siempre más caro no solo económicamente, sino ambientalmente. Y también pensar como otra situación, ¿no? Desde las ciudades, el extractivismo urbano, no solo de los espacios verdes, sino de los espacios públicos, para construcción de viviendas para capitales extranjeros, ¿no? Que viven de esa usura y que desplazan la posibilidad de acceder a una vivienda a las poblaciones locales, ¿no? Eso también genera como un pensamiento vaciador de la ruralidad, ¿no? En donde pensamos que en las ciudades es donde suceden las cosas, y en la ruralidad o en los territorios más internos de los países no pasa nada, o no existe nada, ¿no? Entonces podemos pensar que allá se puede contaminar, o se puede tener otro modo de producción, ¿no? Que no está afectando nada porque no hay nada. Entonces quería como pensar un poco en la coyuntura actual, ¿no? En esta pandemia, en donde las tareas de cuidado se terminan revalorizando, ¿no? Digo, porque lo que podemos hacer ahora, no hay vacuna, ¿no? Digo, no tenemos un remedio, lo que podemos hacer es cuidarnos entre nosotros y cuidar el sistema común y el ambiente. Y para eso, ¿no? Pensaba, digo, que hay alternativas a este modo de relacionarnos tan brutal que tenemos con la naturaleza, y que no hay que inventar nada, ¿no? Digo, tenemos que mirar y aprender de experiencias que ya existen, y que pueden ser particularmente pensadas, si se quieren, desde las mujeres, ¿no? Digo, pensar en las ollas populares, pensar en las luchas de las maestras de escuelas fumigadas contra los agrotóxicos y contra todas los venenos que
diseminamos en nuestros territorios, ¿no? Pensar un poco en las luchas ambientales que son llevadas a cabo básicamente por mujeres y cómo sufren, ¿no?, la depredación en esos territorios. Entonces, pensar que las mujeres podemos tomar las riendas de esa colectivización del trabajo reproductivo y de las estructuras de las viviendas, porque es algo que nosotros hemos acumulado históricamente, esa experiencia en ese sentido, y revalorizar entonces las tareas de cuidado, no solo del otro, ¿sí?, de un otro, sino también de la naturaleza. Eso me parece que es importante, y es interesante que lo pensemos en esa clave, ¿no?, de relaciones de cuerpos y territorios. Nada más, eso quería reflexionar. Muchas gracias, Lía. Con esto, un primer paso en el que visualizamos el saqueo de la casa, un saqueo sistémico que enferma al mundo. El Papa Francisco dijo: nos creíamos sanos en un mundo enfermo. Y la pandemia vino a decir, miren, vino a despertar una conciencia planetaria de estar enfermos dentro de un mundo enfermo. Por eso la tarea es curar el mundo. Y en esa tarea de curar el mundo hay sujetos, procesos en marcha, organizaciones en el sur global, en nuestros territorios. Por eso ahora vamos a hacer el tercer movimiento hacia el saqueo del agua, de bajar un recurso específico que sostiene la vida, y pensar desde dos experiencias distintas, una en Argentina y otra en México, el saqueo del recurso hídrico, y que ni la tierra, como supraorganismo, ni los pueblos se reciben el saqueo, la expoliación, o sea, la extirpación violenta de lo que les pertenece pasivamente. Allí es donde aparece esta figura de poetas sociales que Francisco lanza a los movimientos populares, y nosotros creemos que hay algo allí con el que podemos ir cerrando en clave de propuesta la visión del saqueo actual que atraviesa el sistema tierra. Por eso vamos a darle ahora la palabra a Luis Muraco. Es argentino, nacido en Buenos Aires, vive en La Plata, trabajador sanitarista, actualmente se desempeña como jefe del área de Relaciones Institucionales y Usuarios en la empresa de aguas bonaerense Sociedad Anónima. Es parte del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia, y le damos la palabra entonces para que nos comparta desde su experiencia. Luis. Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias a todos. Muy rico todo lo que uno aprende de este intercambio. Celebro en esta instancia este intercambio porque es aprendizaje y crecimiento en el ejercicio de plantearnos nuevas herramientas para pensar sociedades más justas para todas y todos. Quiero mencionar y retomar desde la presentación, que te agradezco, de dónde vengo. Por tal razón el tema tratado, el saqueo, en términos de propiedad y lo que significa el recurso hídrico en su cosmovisión con respecto a ello. Trabajo en una empresa proveedora de servicios de agua y saneamiento de la provincia de Buenos Aires, como mencionaste, Aguas Bonaerense, que tiene una particularidad de ser la operadora del servicio de mayor extensión territorial de Argentina, por su área de servicio que comprende 89 localidades de la provincia de Buenos Aires. Y la particularidad que quiero resaltar que, bueno, ABSA, Aguas Bonaerense, nació en el 2002, y es una sociedad anónima cuyo capital accionario comprende el 90% del Estado provincial, mientras que el 10% restante pertenece a los y las trabajadoras. Es decir, es una empresa pública entre el Estado provincial y los trabajadores. Como bien mencionaba, es el tema que estamos abordando sobre el agua. Todos sabemos que el agua es un recurso escaso y limitado. El acceso al agua potable y el saneamiento son fundamentales para la vida. Por eso, el agua es un derecho humano y como tal su accesibilidad debería ser garantizada. Sin embargo, hay muchas regiones del planeta que se ven seriamente afectadas por la falta de este recurso, mientras que otras se ven en superabundancia. Si nosotros imaginamos hoy el globo terráqueo, el 70% del recurso del planeta es agua. De ese 70% que es agua, solo el 2,5% es agua dulce. Pero de ese 2,5% de agua dulce, el 70% está en glaciar, el 30% en forma subterránea. Solo el 1% está disponible para su uso.
Si también nos imaginamos en ese mismo, la distribución regional por continente, podemos ver que en Asia el 36 dispone del 36% de ese recurso hídrico, mientras que América del Sur tiene el 26%, América del Norte el 15%, África el 11%, Europa el 8%, Oceanía el 5%, pero con una particularidad en que Asia tiene el 36% del recurso hídrico, pero tiene el 60% de la población global. Nosotros dijimos que en América del Sur tenemos el 26% del recurso hídrico, pero tenemos el 6%, entre el 6 y el 8% de la población. Como Norteamérica tiene el 15% del recurso hídrico y el 8%. ¿A qué va este dato? Este va a dar al dato de también el uso del recurso en términos promedio generales. Se utiliza el 70% aproximadamente hacia la agricultura, un 20% hacia la industria y solo el 10% está abocado al uso domiciliario, doméstico. Y sobre eso yo quería meterme para ya ahondar en el tema, en dos conceptos que tienen que ver, que es la huella hídrica y el agua virtual. Hay muchos datos estadísticos que reflejan también la problemática que tenemos como sociedad vinculado al agua tan vital y necesaria para nuestras vidas. Podemos mencionar de que de 3 cada 10 personas en el mundo carecen del servicio. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado en varias oportunidades que el 85% de las causas de enfermedades y muertes en el mundo se asocian con el agua contaminada y con la falta de acceso. Enfermedades hídricas como diarrea, gastroenteritis y otras cobran vida a alrededor de 3 millones de personas anualmente. América Latina y el Caribe, toda la región que estamos tratando nosotros, poseen más del 30% del agua dulce del planeta. Sin embargo, en América Latina no escapa esta realidad y anualmente se reportan alrededor de 150.000 muertes por enfermedades hídricas. Y dentro de esa muerte, que es lo grave y paradójico, el 85% de las cuales son niños menores de 5 años. Bueno, yendo ahora, después de estos datos, al concepto de agua virtual, el agua virtual hace referencia al agua que contiene cada producto y servicio, es decir, la cantidad física de agua que se ha utilizado para fabricar determinado producto o generar determinado servicio. Por ejemplo, para que 1 kilo de carne esté en góndola fueron necesarios o es necesario 15.000 litros de agua. Para que 1 kilo de pollo esté en góndola son necesarios 4.300 litros aproximadamente. Una taza de café podemos mencionar 130 litros, una remera de algodón 2.700 litros. Después tenemos cuestiones directas que tienen que ver con el lavado de los utensilios, nuestra higiene, nuestra vida cotidiana. Este indicador del agua virtual, ¿por qué mencionaba yo antes el tema del uso consultivo, de la agricultura, de lo que tiene que ver con la industria y lo doméstico? Porque el agua virtual nos brinda la información acerca de los flujos de agua establecidos en rutas comerciales entre países y regiones. De esta forma se puede analizar el agua que se exporta y que se importa. El otro concepto es la huella hídrica, que se refiere al volumen de agua utilizada en la producción de aquellos bienes y servicios que son consumidos por habitantes de un país determinado. Y podríamos con esto definir que la huella hídrica es el indicador que puede relacionar el uso de agua con respecto a los consumos de las poblaciones. La diferencia entre estos dos conceptos, entre el agua virtual y la huella hídrica, hace posible abordar las perspectivas de diferente la gestión responsable del consumo del agua, pero sobre todo las cosas de posibilidad de establecer las políticas ambientales y económicas vinculadas a los productores y el consumo. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convirtiéndolo en mercancía regulada por leyes en el mercado. Acá nosotros cuando exportamos soja no exportamos
soja, no exportamos solamente alimento, estamos exportando agua. Porque si nosotros vamos a lo que mencionaba en un principio, que el 60% de la población se encuentra en Asia y están teniendo el 30% del recurso hídrico per cápita, a nosotros que tenemos casi el 26% del recurso hídrico con el 6 o 8% de la población, digamos, disponemos más per cápita en esta zona que en la zona de Asia. Asia, hoy que nos compra mucha soja, nos está comprando agua, porque mientras puedan mantener estratégicamente ese recurso que va a escasear, que ya escasea, y donde en términos de seguridad alimentaria muchas de las organizaciones internacionales y demás dicen o arrojan datos del problema alimentario en el mundo, bueno, hay un juego todo comercial ahí. Y hay un lobby también de todas las corporaciones, que mediáticamente y demás, a través del uso, o pintando de verde, le llamaría yo, usan estos términos como para brindarse ambientalista. ¿En qué influye, qué es grave? Y aquí está también parte del saqueo, considero, en que una empresa multinacional, para no poner nombre, gigante, que produzca cualquier cosa, con el solo hecho de pintar de verde, va a enmascararse de que su huella hídrica es menor a tal, mudando ciertas fábricas o ciertos lugares donde producen a determinados territorios, y eso influye en el comercio. Supongamos, y para dar un nombre, Coca-Cola, que la forma de Coca-Cola, para producir Coca-Cola se necesita naranja. Para bajar su huella hídrica, aquel productor que comercialice naranja va a tener que cumplir con cierta normativa. Si no cumple con cierta normativa, va a tener que agarrar y adaptarse a esa normativa. Esa normativa va a influir de que de acuerdo a la cantidad de humedales, cómo llueve, la disposición del agua y que tenga, es que va a poder comerciar su producto o no. Y esto va a correr en términos comerciales los ejes de producción. El saqueo del agua, entonces, en algún sentido, no está en el mal uso del recurso en términos individuales o el uso que se puede hacer de ella en actividades industriales. El problema es la falta de una planificación en referencia al recurso hídrico, como también la falta de conciencia individual y colectiva sobre la disponibilidad y el cuidado. Las cuestiones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos no pueden quedar en manos de leyes del mercado e intereses empresariales. Es fundamental en esto que los estados puedan planificar, coordinar, regular y sancionar todo lo referido al recurso hídrico como factor fundamental para garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho humano inalienable. Para esto se pueden coordinar acciones y generar acuerdos mutuos, convenios, colaboración entre Estados y distintos organismos, instituciones, sindicatos, universidades y empresas. Es sumamente necesario. Y aquí en este punto quiero plantear el esquema del Sindicato de Obra Sanitaria, al cual pertenezco a la provincia de Buenos Aires, porque hace alrededor de 15 años que se viene trabajando de esa manera, y contar la experiencia que hemos diseñado, hemos impulsado desde el sindicato, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, la planificación de obras que se deben realizar en todo el territorio provincial, con una proyección a 30 años y financiado a través de un fondo específico para obras de agua y cloacas correspondientes, que tiene que ver con todo lo mencionado anterior. Generar que en ese flujo comercial haya quizás, como se habló en algún momento hoy aquí en la reunión, alguna serie de aporte o algo que confluya de todo ese 90% que está vinculado a la agricultura o a la industrial, gotee para generar las obras necesarias para ese 10% de uso doméstico tan vital para los pueblos y las sociedades. El objetivo principal es la incorporación a toda la población a los servicios públicos de agua potable y saneamiento, con lo que respecta y cómo impacta en cuanto a términos de salud, que también mencionábamos datos estadísticos. El plan estratégico tiene como premisa fundamental en mejorar la calidad de vida de los habitantes y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, nuestra casa común. Pretendemos la protección de estas fuentes de agua controlando la sobreexplotación de los acuíferos. El plan también comprende la implementación de campañas educativas y culturales, articulando
con los estados provinciales y municipales y la dependencia de universidades para contribuir en la construcción de una nueva cultura del agua. Aquí hay que tener una mirada, nosotros no estamos viendo la importancia de lo que son los recursos naturales en nuestra vida y sobre todo para poder vivir y cómo impacta en la cantidad de cosas que nos rodea o que nos atraviesa. La idea de este plan, bueno, se motorizó en la necesidad de ocuparnos de la temática y trazar junto a los trabajadores que conocen el servicio y profesionales vinculados al tema desde distintas disciplinas, ya que aborda diferentes. Hemos trabajado y seguimos trabajando fuertemente en esta para que su implementación siga y continúe independientemente de los gobiernos de turnos. Como conclusión y cerrando, quizá esta mirada que tenemos, que yo hoy expongo, pero que tenemos de nuestra organización, quisiera remarcar el éxito de nuestros objetivos será siempre y cuando de accesibilidad y mejora de la calidad del agua en el mundo, netamente de la gran medida de la gestión de estados fuertes que aporten en el marco propicio para tal fin, concibiendo el recurso como un bien público, como un derecho humano. Esto implica fundamentalmente diseñar y poner en marcha infraestructura para la preservación y distribución equitativa del recurso. Es preciso generar fuentes de financiamiento y acuerdos cooperativos para tal fin, y a su vez encontrar dentro de la estructura social cómo nos inclinamos hacia una transformación de la distribución, la producción y el consumo. Y esta transformación tiene que permitirnos un equilibrio en la combinación de la equidad social como punto principal, la economía de consumo y producción responsable y sostenible, pero relacionada en el conjunto de los ecosistemas, es decir, nuestra casa común, cosa que hoy no estamos haciendo porque, como bien mencionaban algunos de los compañeros que habían tomado la palabra, habían avanzado sobre hoy todo dentro del capitalismo extraemos, sin tener en cuenta este equilibrio que menciono. Y para cerrar, me gustaría enfocarme y sugerir la lectura. Digo, hay 3 hitos, creo, fundamentales en la historia con respecto a este tema que venimos hablando del saqueo y de los recursos. Cómo nosotros, cómo la humanidad toma posesión de la naturaleza como si le perteneciera y no el rol de pertenecer. Nosotros pertenecemos a la naturaleza, al medio ambiente. Y es la carta del cacique Sitle que le hace a Pierce cuando le expropian, cuando le saquean las tierras en Estados Unidos para construir Washington. Es la carta del mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo de Perón en 1972, y obviamente el tercer punto es la encíclica del Papa Francisco. Yo creo que esos 3 son ejes y lecturas recomendables y a trazar. Cierro obviamente con cosas que ha dicho nuestro querido Papa y en su encíclica Laudato Si, y mencionar un fragmento en el que dice: un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad. Que nos sucederá es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido propio nuestro por la tierra. Considero que estamos, y como dice en la carta Mensaje Pueblo Gobiernos del Mundo, es necesario en estos momentos una revolución mental. Si no sucede ese cambio en nuestras mentes, está en riesgo mucho de lo que se nos viene. Todo lo que vemos y que sucede
con respecto a la inequidad, a la desigualdad que hay, al individualismo que hay, es producto de no tener en claro que somos una sociedad y que uno en tanto y en cuanto se realiza, si otro se realiza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Nos quedamos entonces, el grupo, el GT, tiene la particularidad de ser polifónico, de creer en la diversidad de sabidurías, de territorios. Por eso hicimos desde Alemania hasta México, y de México a Bolivia, de Bolivia a Argentina, Argentina nuevamente, y vamos a terminar en México, aterrizando en una experiencia concreta de cómo los pueblos responden al saqueo. Y vamos a escuchar ahora a Blanca Natalia Carrillo Ortiz, miembro de las comunidades eclesiales de base de México, profesora en la Facultad de Pedagogía de la UABC y estudiante de posgrado en estudios socioculturales. Natalia. Bueno, pues continuando con el tema del saqueo del agua, me gustaría compartirles un poco sobre la experiencia muy concreta, pero también muy reciente, sobre una lucha en defensa del agua, vivida en Mexicali, Baja California en particular, que es un municipio, un lugar ubicado en lo que conocemos convencionalmente como el norte de México. Mexicali comparte territorio con Estados Unidos, es un territorio dinámico, complejo, y esta relación es una relación histórica, ¿no? Y bueno, que la experiencia de lucha por defensa del agua nos reafirma, ¿no?, esta condición o esta posición de subordinación respecto a las economías extranjeras, en particular la estadounidense, y con ello también el tratamiento del agua, ¿no?, a través de los acuerdos nacionales, binacionales e internacionales. Entonces, pues bueno, también decimos que esta experiencia nos ayuda, pasado el tiempo, a encontrar y reconocer las novedades, pero también las continuidades en estas nuevas formas de asentamiento de empresas transnacionales, en este caso voraces, ¿no?, de las reservas de agua de los territorios ajenos. Y bueno, el movimiento en defensa del agua surge en el 2017 en una coyuntura de cambios, ¿no?, también de encarecimiento de la vida social a nivel nacional, ¿no?, por varios decretos. Pero bueno, en Baja California, en ese entonces, en el 2017, digamos que se crea este antagonismo social a partir de dos elementos y en rechazo de estos dos elementos, ¿no? El primero, a una ley estatal de aguas que implicaba la privatización del servicio del agua, el encarecimiento de la misma y además sentar las bases legales para la entrada de varios proyectos multinacionales, ¿no? Entre ellos ya se encontraba el proyecto de una desalinizadora, ¿no?, que implicaba para la población baja californiana un adeudo, ¿no?, de millones de pesos y por más de 30 años, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro, el rechazo a la construcción de una empresa cervecera llamada Constellation Brands, que bueno, se encarga de producir cerveza e importarla de nuevo hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos, digamos, dos componentes detonaron un movimiento social, un movimiento popular, multisectorial, ¿no?, en el que realmente participaron personas de todas las edades, ¿no?, de varias partes de la región, del municipio y demás, ¿no? Y bueno, para poner en dimensión qué implicaba este proyecto de cervecera para un municipio y una región como esta, pues bueno, lo que se solicitaba en un principio era 20 millones de metros cúbicos, ¿no?, de agua. Entre 18, 20 y 30 era como la cantidad solicitada, y esa cantidad para un municipio como el de Mexicali significaba una quinta parte del consumo de agua total del municipio, ¿no? Entonces se trataba de una demanda violenta de agua, ¿no? Es decir, que violentaba la capacidad de agua disponible y con ello también
la vida social, ¿no? De quienes habitamos este desierto. Entonces, este proyecto, pues bueno, tenía esta dimensión, además que el conflicto se da en condiciones de estrés hídrico, ¿no? Como hemos estado defendiendo desde acá, ¿no? Es decir, un estrés hídrico producido, pero también natural, debido a las sequías decretadas que se vienen agravando desde el 1999-2000 en el suroeste de Estados Unidos y que se decreta en la actualización de los nuevos tratados internacionales en el 2017, ¿no? Entonces, esto fue un argumento crucial para el movimiento, la disputa técnica científica, puesto que parte del cuerpo argumentativo de las empresas y sus representantes legales, pues era que había suficiente agua para abastecer a la población, al comercio, e incluyendo la cervecera, ¿no? Entonces, pues bueno, nos tocó lidiar con estos argumentos, adentrarnos al estudio y demás, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, creo que son muchos los mensajes que surgen a partir de esta experiencia, ¿no? Por un lado, comprender como este gran mapa de actores, ¿no? Que intervienen en estos asentamientos de transnacionales, pero también nos recuerda que esta terquedad, ¿no? La terquedad de los pueblos en rechazo de los proyectos transnacionales que agreden y violentan la vida social, pues es importante, ¿no? Para la determinación de las demandas, ¿no? En este caso, se logró echar atrás una ley privatizadora del agua y además de detener la construcción con un 44% de avance en aquel momento de la cervecera, ¿no? Entonces, en el plano político general, esto también activa una memoria del agua que no era tan explícita para las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Sino que con esta terquedad nos ayuda a reconocer esta relación importante del agua. Nos recuerda también que sin el agua no se sobrevive al desierto y que desde luego hay que pensar seriamente en cómo descentralizar la vida humana y la vida ecológica del seno capitalista y empresarial, ¿no? Y creo que estas experiencias un poco se acerca, ¿no? A lo que el Papa Francisco nos invita, ¿no? Como estos replanteos sociales que nos ayuden a entender hacia dónde van nuestras vidas, desde qué condiciones y hacia dónde queremos que vaya, ¿no? Y bueno, sería todo. Muchas gracias, Natalia. Es evidente que en la dinámica de nuestro trabajo de grupo, un concepto, una idea, siempre parte de este método del ver, discernir, juzgar y obrar, y ahora nosotros llegamos a esta praxis vivida en Mexicali, en el norte de México, que nos sirve como lugar donde se cristalizan estas disputas por el saqueo, las respuestas de los pueblos y el mal que toma carne, como el bien también se hizo carne. Quería en este momento final abrir la palabra a algunos de los compañeros y compañeras que son parte del grupo y que no han tomado la palabra, alguna reacción en orden a las 6 intervenciones que ya hemos tenido. Bueno, por ahí, hola, creo que no dije nada hasta ahora, ¿no? Pero bueno, creo que es bueno escuchar muchas veces más que hablar, ¿no? No es exactamente, si bien no es exactamente mi tema, salvo el tema del agua por ahí, tuyo, el de Luis, es el que más, digamos, me toca a mí en parte, pero me parece que de lo que entiendo, digamos, de lo que escuché, de la riqueza que hay, y de lo que veníamos hablando también en el grupo, me parece que hay un montón de interconexiones que tienen que ver entre el trabajo, entre los recursos naturales y los recursos que podemos llamar sociales. Está bien, creo que fue algo que puedo entender yo, que es, digamos, que fue transversal a cada uno, obviamente, con su tema, ¿no? Me parece que ahí se puede ahondar en una cosa más
digamos, como clave digamos, de este eje, ¿está bien? O sea, cómo realmente, digamos, no me acuerdo quién fue quien lo mencionó, pero como, digamos, por ahí puede ser Adrián, que haya mostrado ese gráfico que mostraba al principio con los, digamos, por un lado los recursos, digamos, todos los, digamos, cómo se ha acrecentado, digamos, una cantidad de cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la expoliación de recursos, pero también de recursos naturales, por un lado, y de recursos sociales, por otro, y cómo se conectan los dos, ¿está bien? Me parece que ahí hay un eje, bueno, a mí me gusta hablar siempre de ejes conceptuales, ¿no? Pero me parece que por ahí pasa un poco lo que puedo entender y que me resulta muy valioso, ¿está bien? Sobre todo que hay un montón de cosas que obviamente yo, de los que han hablado, no manejo, ¿está? Pero bueno, la verdad que sumamente interesante. Gracias Alejandro por el aporte. ¿Algún otro? ¿Alguna otra? Una intervención breve, Francisco. Bueno, muy interesante todas las presentaciones. Como vimos, evidentemente los procesos de saqueo del ambiente asumen distintas formas de apropiación, por disposición, formas de banalización y escenificación de las culturas, como nos contaba Tania, y también formas de mercantilización de los recursos. Pero me parece que, digamos, quedándonos con la última intervención de Natalia, el territorio no solamente asume la forma de recurso, sino también asume la forma de abrigo, y ahí aparecen las comunidades, digamos, y esto me parece súper interesante, aparecen las comunidades defendiendo, y me parece que es importante quedarnos, ¿no?, con que tenemos margen de esperanza más allá de estos saqueos que observamos. Muchas gracias, Joaquín. Uno más. Bueno, yo un comentario súper breve. He ingresado un poco tarde, disculpa. En Bolivia la hora es como la hora de comer, así que por eso he ingresado un poco tarde. Pero las intervenciones que he logrado escuchar de los y las compañeras me han parecido muy interesantes, y sobre todo, bueno, yo lo que abordo más es el tema de alimentación, pero también podía ver como esa interseccionalidad que hay entre el saqueo y cómo transversaliza el territorio y nuestros cuerpos, ¿no? Este saqueo y la alimentación se ve claramente como este saqueo de la tierra también te atraviesa el cuerpo. Entonces, bueno, rescatar eso, como decía también Joaquín, está bien esta resistencia, pero también está bien como ver con quiénes tenemos que agarrarnos más fuertes para poder seguir avanzando, seguir construyendo y seguir transformando. Así que bueno, agradecer a los y las que han expuesto, muchas gracias, y sigamos en esto. Bueno, gracias a todos, a todas. Yo creo que ha sido intenso, pero ha sido condensar en este tiempo palabras, sentires, pensares, desde diferentes plataformas, desde diferentes disciplinas, desde diferentes territorios, espacios geográficos, pero visualizando el saqueo común. Por eso empezamos por el saqueo de la casa, visualizando que ese saqueo es inseparable del saqueo de los pueblos. Hay que desarticular a los pueblos, hay que ir por sus cuerpos y por sus almas para poder saquear la tierra. Por eso terminamos con este ejemplo de la recuperación del plan. Francisco habla de un plan para resucitar, Luis hablaba de la recuperación de la planificación, de la recuperación del plan, de que tenemos que tener un plan, así como tienen un plan para saquear, tenemos que tener un plan para resucitar a la casa común, para curar el mundo, para volver a ser todos hermanos y hermanas. En esa propuesta tenemos el liderazgo de Francisco, pero en esa propuesta hay que poner toda nuestra sabiduría, la de nuestros pueblos y la de la academia en diferentes áreas, y también acercarnos con mucha humildad, y yo creo que este GT tiene esa bondad, acercarnos con mucha humildad a la práctica de nuestros pueblos, a sus luchas, a su empeño cotidiano por cuidar la casa común y sanar el mundo. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber dado este tiempo, y nos vamos a estar encontrando próximamente. Muchas gracias.